Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, que he titulado Discernimiento, alinearse con el momento presente. Bien, estuvimos el último día hablando de la autoconsciencia y de su inmenso potencial y cómo de manera consciente deberíamos estar momento a momento no solamente siendo conscientes de esa potencialidad que en realidad somos, sino que también de actualizarla y movilizarla o activarla, ¿no? En cada momento y en cada situación. Bien, hoy vamos a hablar de un paso más allá que implica lo que es el discernimiento, es decir, la comprensión de lo que es el momento presente y de lo que el momento presente supone a nivel de las cosas que podemos cambiar en el momento presente y qué cosas en el momento presente no podemos cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos introduciendo, como hacemos habitualmente, en este resumen de lo que hacemos a través de la meditación, que por un lado vamos interiorizándonos de manera progresiva, que poco a poco en esa interiorización vamos adentrándonos en el autoconocimiento, que este autoconocimiento supone, por un lado, la desidentificación de ese yo, idea o idealizado que creíamos ser, ¿de acuerdo? Y ese progresivo reconocimiento en lo que hemos denominado la autoconsciencia, ¿de acuerdo? Entonces, la práctica, el quehacer, momento a momento, es a través del cultivo de la atención plena o de la atención consciente, ¿de acuerdo? Ir, por un lado, reconociendo, por otro lado, actualizando, activando y explorando toda esa potencialidad de sabiduría, de amor y de creatividad que supone la consciencia humana. Cuando vamos madurando en la potencialidad de esta autoconsciencia, nos vamos dando cuenta que de manera espontánea y natural vamos alineándonos de una manera progresiva, con menos resistencia hacia todo lo que va sucediendo instante tras instante, es decir, hacia el momento presente. Es verdad que el momento presente a menudo nos presenta una serie de retos o dificultades, sobre todo en el aspecto mental, que interesa darnos cuenta de cuáles son y ver cuál es la manera más adecuada o más fructífera de afrontarlos. Esto es, por un lado, la necesidad de ser, como hemos comentado antes, copartícipes y creativos en el desarrollo del momento presente, de todos los aspectos dinámicos e interiores de la realidad del presente, pero por otro lado también hay momentos en que nos damos cuenta que nuestra intención, nuestra motivación o nuestro interés por participar en el desarrollo de las cosas o en la creatividad de nuevas cosas encuentra como una especie de freno o de resistencia, ¿no? No hablo de la resistencia mental hacia las cosas que no salen como a nosotros nos gustan, sino la resistencia hacia aquellas cosas que de alguna manera pensamos o sentimos que no nos corresponde vivir y que no queremos aceptar, ¿no? Que hay que vivirlas. Entonces, la dimensión de este proceso de discernimiento, de comprensión, este alineamiento con el momento presente implica, por un lado, ser copartícipes y creativos en lo que está en nuestra mano cambiar en el momento presente y, por otro lado, encontrar esa actitud que hemos llamado de aceptación, que no es resignación, hacia aquello que no podemos cambiar en el momento presente. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a leer algunas frases que a mí me han gustado con respecto al tema de la aceptación. Dice, la aceptación puede ser una de las palabras más hermosas que existen. La aceptación es la capacidad para afrontar y sobreponerse con sabia actitud ante la adversidad,
ante los momentos críticos, difíciles y conflictivos de la vida, ante lo inevitable, logrando adaptarse y vivir de manera ecuánime y compasiva conflictos, enfermedades, traumas, tragedias y pérdidas irrevocables. La aceptación también nos permite encontrar un camino de comprensión y de reconciliación consciente y espiritual con experiencias, situaciones y vivencias que ahora no comprendemos o no deseamos admitir, pero que posiblemente antes o después podremos vislumbrar y comprender su razón de existir y propósito de ser. Bien, creo que es unas palabras bastante acertadas, ¿no?, con respecto a lo que es la aceptación, ¿no? Vamos también a comentar algunas frases bonitas o interesantes sobre la aceptación. Bien. Me gusta también, de alguna forma, comentar, volver a expresar aquellas palabras de Dalai Lama que decía: a menudo no conseguir lo que uno desea puede ser un golpe de suerte maravilloso. Eso también tiene que ver con el tema de la aceptación, ¿no? Que hay veces que pensamos que una cosa es lo que realmente queremos, nos interesa, y al final nos damos cuenta, pasado el tiempo, porque al final la realidad es testaruda, ¿no?, y es como es, ¿no? Entonces, nosotros, cuando finalmente podemos comprender lo que ha sucedido, a posteriori nos damos cuenta que aquello que deseábamos, menos mal que no lo conseguimos, porque hubiera traído una serie de consecuencias nada favorables para nosotros. Bien. Entonces, también hay otras frases que dice... recordar este cuento, este proverbio que dice buena suerte, mala suerte, quién sabe. No sé si lo conocéis, ¿no? Es en una aldea muy humilde de China había una familia, que eran un padre y un hijo, que eran muy pobres, se dedicaban al campo y tenían muy pocos recursos, ¿no? Habían tenido muchas tormentas y finalmente estaban pues muy limitado en la capacidad de supervivencia, ¿no? Entonces, un día determinado apareció un caballo de estos salvaje, pero que era un caballo muy bonito, muy reconocido, o sea, con mucho valor, ¿no? Y entonces, bueno, el caballo también había pasado mucha necesidad y fue a esta casa y en el establo de estas personas, pues, empezó a comer y a beber. Entonces, la gente, cuando vio ese caballo tan maravilloso, con tanto valor, le dijo: uy, qué buena suerte, ¿no? Fíjate, si hubieras tenido que comprar este caballo, hubiera sido un desembolso tremendo, y además ahora lo tienes así de manera gratuita y en tu casa. Entonces el hombre, el señor, el dueño de la casa, dijo: bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Entonces la gente se quedó así como diciendo: ¿viste, hombre? Total que al final, bueno, el caballo estuvo durante un tiempo allí, pero al cabo de unos días, pues el caballo saltó la cerca de la casa y se marchó. Entonces, bueno, la gente de alrededor: ay, fíjate qué mala suerte, que el caballo que tenías, tú fíjate lo que hubieras podido conseguir con él y ahora no lo tienes. Y el hombre dijo: bueno, mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿no? Al cabo de unos días, resulta que el caballo volvió con un montón de caballos salvajes y yeguas y se fue hacia la cerca y hacia la casa de esta familia, y de repente la gente de alrededor se quedó maravillada. Pero fíjate, no solamente que ha venido el caballo, sino que ahora tienes 30, 40 caballos. Qué fortuna, qué suerte, ¿no? Y el hombre dijo: bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Total que al final, bueno, de alguna forma el chico intentó, para mantener al caballo y a las yeguas en la casa, pues intentó domesticarlo, pensando que si dominaba y domesticaba a este caballo, pues estos caballos, sus amigos y sus compañeros, pues no se marcharían, ¿no? Y entonces podría disfrutar para siempre de todos los beneficios que conllevaba tener a todos estos caballos en su casa y, en fin. Total, que al final se subió al caballo y entonces, bueno, el caballo, que era muy bravo, al final, pum, lo tiró al suelo y entonces tuvo una rotura de la pierna, el brazo, bueno, se quedó muy, muy lastimado. Y al final la gente: ay, fíjate, este hombre solo y mayor y a su hijo tan lisiado, ¿cómo va a poder cuidar de su padre? Y el hombre dijo: bueno, mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿no? Total, que, bueno, surgió una guerra y de repente vinieron el ejército vino a reclutar a la gente joven de la aldea
Y cuando vieron a este chico que estaba tan lisiado y tan mal parado, pues dijeron, bueno, a este, ¿cómo no lo vamos a llevar? En total, que no lo alistaron. Entonces la gente dijo, ¡ay, qué buena suerte! Fíjate, va a ser el único padre que se quede con su hijo joven, todos los demás vamos a perder a nuestros primogénitos. Entonces, al final el hombre dijo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Bueno, esto es un cuento muy, muy interesante, ¿no? Porque muchas veces valoramos las cosas muy a corto plazo y pensamos que las situaciones de la vida, las favorables, son para siempre y las cosas van cambiando. Entonces, creo que el mensaje de esto es que hay que vivir con ecuanimidad las situaciones de la vida, de una manera compasiva cuando son difíciles y de una manera ecuánime, no apegándose a los momentos fructíferos o los momentos placenteros, porque la vida es como el año tiene todas las estaciones y tenemos que pasar por todos los procesos. Por lo tanto, creo que las dos herramientas para poder vivir el momento presente tal y como es son, por un lado, esa activación de todo nuestro potencial en la creatividad y en la participación de la realidad del universo en el momento presente, y por otro lado, esa sabiduría de poder discernir cuando no podemos cambiar las cosas en este momento o cuando son momentos o situaciones que son ineludibles o irrevocables, ¿no? Entonces, os voy a decir ya por último, antes de terminar, una frase también que me gusta mucho, que le dice un discípulo a su maestro, maestro, ¿cuál es la llave de tu gran serenidad? Y el maestro le dice, colaboro incondicionalmente con lo inevitable. Entonces, bueno, esto es una forma de hacernos ver que podemos vivir con lo doloroso, con lo difícil, con lo inevitable, con esa virtud que es la aceptación, y por otro lado podemos cambiar muchas cosas, podemos crear muchas cosas, podemos utilizar todo nuestro potencial activándolo y actualizándolo a través de la conciencia humana. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto es simplemente lo que quería comentaros hoy como introducción. La práctica de hoy va a ser intentar llevar a la mente durante la meditación cualquiera de estas dos posibilidades. Una posibilidad en la vida en la cual pensamos que somos remisos a la hora de actualizar toda nuestra potencialidad, que estamos en la duda de si podríamos hacer más cosas o podríamos actuar de una forma diferente o más activa o más creadora, e intentar ver cuál es el discernimiento que surge de esta propuesta, ¿no?, hacia la meditación. Y por otro lado tenemos la posibilidad de darnos cuenta de que hay cosas en la vida o momentos en la vida que son difíciles de cambiar o son irrevocables o inevitables en este momento y que tenemos que actuar para no perder energía y para no perjudicarnos a nosotros mismos y lastimarnos en nuestra propia realidad humana, utilizar la aceptación. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es un poco lo que quería comentaros hoy, a través del discernimiento. Vamos a ver si en la práctica tenemos ese discernimiento o esa intuición profunda en cada caso concreto de cada uno de vosotros y podemos tener una meditación fructífera y provechosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá con la activación y con la aceptación. Que vaya bien. Voy a dar paso a la meditación.